Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo. Qué bueno que nos damos cita, como ya es habitual para nosotros, estar reunidos en este importante día, el Día del Señor, con el propósito básico de adorarle, bendecirle, glorificarle, exaltarle, presentarle nuestra gratitud en forma conjunta, confederados como iglesia, como cuerpo de Cristo, y también ser edificados en el conocimiento que de su palabra nos da por la iluminación de su Espíritu Santo. Qué bueno, hermanos, que estamos reunidos en esta mañana de domingo, un poquito más cálida ya se percibe el ingreso próximo de la primavera y de verdad que disfrutamos también esta etapa del año. El anuncio que daba la hermana Claudia, nuestra hermana Claudia, al respecto de la escuela bíblica, hermanos, estamos ahorita con la fase de inscripciones y reinscripciones. Es momento, es la oportunidad de inscribirte si tú no has cursado la escuela bíblica o si en algún momento comenzaste el curso y por alguna circunstancia lo dejaste. Es la oportunidad que el Señor te da de reinscribirte, retomarlo y llevarlo a término. La escuela bíblica es un proceso instructivo sobre la palabra de Dios, en elementos básicos de nuestra vida de fe, doctrinas esenciales que nos permiten al término de la escuela bíblica no solamente tener un mecanismo de medición de nuestro avance personal en el conocimiento de Dios, en la obediencia al Señor, nuestro proceso creciente de santificación, sino que también nos faculta, nos capacita para poder hacer una presentación correcta del Evangelio, una defensa correcta del Evangelio y ser funcionales para la obra de Dios, hermanos. Recordando que la obra de Dios consiste en dos fundamentales acciones, recordamos cuáles: evangelizar y edificar. Entonces, la escuela bíblica no es un instituto de teología avanzada, ni mucho menos, pero sí nos permite identificar y abordar los temas básicos de nuestra vida de fe, tenerlos bien delineados, bien fundamentados, bien estructurados para la obra que el Señor pone en nuestras manos como sus hijos en la tierra. Bueno, tenemos los bautizos próximos también, los hermanos que no se han bautizado, que están conscientes de que son salvos por la gracia, salvos por la fe en Jesucristo, que entienden en qué consiste la redención por los méritos del Señor y que se saben hijos de Dios. Es momento de poner en obediencia este mandato del Señor, de bautizarse en agua, y están los registros abiertos con nuestra hermana Claudia para que podamos dar efecto a este mandato, hermanos. Entonces tenemos ahí los anuncios, actividad importante para la congregación. Amén. A ver, bueno, iba a preguntar quién no se ha bautizado, porque le iba a tocar invitar los tacos al final, pero no voy a preguntar eso. Si no te has bautizado, es momento de que te registres para el bautismo si tú estás consciente de tu redención en Cristo Jesús. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, nos acompaña mi sobrino Leonardo de San Juan del Río, Querétaro. Efectivamente, bienvenido, me da gusto. Él es egresado de la escuela bíblica, él no es miembro de la congregación, él se congrega en otra iglesia, pero por ejemplo, él es el caso de una persona que aprovechó la escuela bíblica, se graduó hace un par de generaciones y gracias a Dios por ello. Y hoy nos acompaña, está de visita, bienvenido a mi sobrino, igualmente bienvenida, hermana, qué bueno que nos acompaña el día de hoy y bienvenidos todos. Vamos a iniciar una serie de dos enseñanzas en este domingo, la vamos a concluir el próximo domingo. Y el tema de nuestra serie, hermanos, es el reposo del Señor, el reposo del Señor. Y ese primer tema de la serie, de esa miniserie, tiene por título El día de reposo. Quiero que me acompañen, por favor, ahí en el Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, capítulo 20, y vamos a dar lectura al versículo 8 en adelante. Éxodo 20 integra los mandamientos de la ley de Dios, la ley moral que el Señor dicta a Moisés y que determina, digamos, el marco general de acción, el marco general de vida de una persona que conoce a Dios, que ama al Señor. Recordemos que la ley israelita, la ley que Dios da para la vida de su pueblo escogido, su pueblo elegido, su pueblo santo,
se divide en tres segmentos: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Nosotros como Iglesia de Jesucristo, por supuesto, no nos encontramos en el marco del cumplimiento obligatorio ni de la ley civil ni de la ley ceremonial. Todos los aspectos ceremoniales, rituales, abluciones, fiestas, etcétera, tienen su cumplimiento perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Él da cumplimiento perfecto a esto que en el Antiguo Testamento eran tipos simbólicos, representativos de una salvación que viene a ser culminada y concretada por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay un aspecto de la ley mosaica, de la ley de Dios dada al pueblo, que está vigente para nosotros como Iglesia de Jesús, y este aspecto de la ley es lo que corresponde a la vida moral, los 10 mandamientos, que encontramos justamente en Éxodo 20. Y en el verso 8 encontramos uno que no carece de importancia, que parecería que se encuentra en desuso o igualmente no estamos circunscritos a su cumplimiento, pero forma parte de la ley moral. Y fíjate lo que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para poder tener una comprensión correcta, a la luz, por supuesto, del Nuevo Testamento, si nosotros evaluamos esta escritura sin la luz que nos permite identificar el meollo del tema en el Nuevo Testamento, quedaríamos en las sombras. Pero el versículo 11 nos permite identificar el contexto que en el Nuevo Testamento nos arroja enteramente la iluminación de este mandato y cómo hacerlo vigente, o cómo darle cumplimiento por su vigencia espiritual en nuestras vidas. Y dice nuevamente el verso 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, vamos a ver qué significa el día de reposo. ¿Por qué Dios es que da este ordenamiento? Porque el Señor ordena, establece y obliga a su pueblo en el Antiguo Testamento a guardar este mismo elemento de la ley en forma práctica, el día de reposo. ¿Cuáles son las razones por las que para nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos el día de reposo hoy en una forma espiritual en relación al reposo físico del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Es muy importante, he intentado enmarcarlo en la introducción del tema. Para nosotros su importancia y su cumplimiento es espiritual, en tanto que para el pueblo de Dios el cumplimiento era físico. Literalmente se tenía que llegar a un cese total de actividad de cualquier naturaleza en este séptimo día. Y aun cuando el mandamiento de Dios implica el reposo físico, dado que dice que Jehová reposó el séptimo día, y esta es la clave para entender el sentido espiritual del día de reposo que muchos lamentablemente hoy en la iglesia cristiana, en esta dispensación de la gracia, hermanos, han entendido equivocadamente, han malinterpretado. La primera pregunta sería, si hablamos de reposo, es si Dios reposó el séptimo día, ¿es porque Dios estaba cansado? ¿Es porque Dios estaba agotado? ¿Sí o no? Nosotros asociamos el reposo con la necesidad del cese de la actividad, con el propósito del restablecimiento de la energía, la fuerza física. Requerimos de un tiempo, un periodo de tiempo para poder reenergetizarnos a través del descanso. Entonces, en nuestro contexto cultural y en la forma de aplicación y utilización de nuestro lenguaje, el reposo está asociado directamente hacia la idea del descanso por causa de la necesidad de reenergetizarnos, de recuperación de fuerza. Pero la pregunta sería entonces, si Dios reposa, ¿sería que Dios se encontraba gastado? Hubo un desgaste en Dios y por lo tanto Él requería este periodo de
24 horas del séptimo día de la creación para restablecer energía en su condición divina. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Isaías 40, 28 dice de la siguiente forma: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se cansa? No. La Biblia dice que Dios no se fatiga con cansancio. El verso 29 dice, al contrario, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, no solamente Dios no se cansa, sino que es la fuente de toda fortaleza, la fuente de toda energía. Es el inicio de toda capacidad de realización. Es la fuente del poder. ¿Cómo podríamos nosotros definir poder? ¿Qué es poder? Poder es capacidad de realización. Cuando tú puedes hacer algo es porque tienes la capacidad para realizarlo. Entonces, poder es capacidad de realización. De acuerdo al verso 29, donde dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, entonces vemos el establecimiento de Dios como la fuente de energía, la fuente de poder. La capacidad de realización tiene un génesis, tiene un punto de partida, tiene una fuente, y la fuente es Dios. Entonces, Dios no se cansa y a su vez es la fuente de todo poder. Verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quienes practican de manera regular ejercicio físico saben que después de un periodo de práctica deportiva, viene inequívocamente un proceso de desgaste donde hay fatiga, donde hay cansancio y se requiere la reenergetización. Y sobre todo los que no practican ejercicio saben esto: cuando desarrollan algún tipo de esfuerzo extra por encima del parámetro del estándar de su actividad física diaria, experimentan rápidamente la fatiga y el cansancio. Pero la palabra de Dios dice que por encima del cansancio natural del cuerpo y la energía del alma, que igualmente se drena y se desgasta con el avatar del día a día, el Señor se establece nuevamente como para aquellos que esperan en Él la fuente de energía. Los que esperan en Jehová siempre tendrán fuerzas renovadas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando un águila levanta sus alas es porque va a volar, y algo que significa o caracteriza a las águilas en relación a otras aves es la altura que logran alcanzar con su vuelo. Las águilas son de aquellas aves que tienen la capacidad de remontar por encima de las tormentas. Las nubes que generan tormentas se ven rebasadas en altura por el vuelo de las águilas, y por lo tanto aquí entendemos que no solamente hay una mención de la reenergetización de la fuerza física, sino del alma, del ánimo, de la capacidad de desarrollarnos anímicamente en medio de las aflicciones de la vida. El Señor nos permitirá, nos fortalecerá para que como las águilas podamos anímicamente, espiritualmente, ir por encima de las tormentas de la vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión con este contexto? Que es suficiente, hay muchísimo contexto bíblico, pero este sería suficiente para poder determinar que Dios no se cansa. Dios no desfallece. Y Él es la fuente de toda fuerza y de toda potencia. Dios no se cansa porque el cansancio, hermanos, es la eliminación o el agotamiento de la energía. Una persona se cansa cuando su energía se ha agotado porque la gastó trabajando, la gastó desarrollando actividad. Entonces una persona inequívocamente requiere de descanso para restablecer energía. Pero no solamente las personas, sino que todo lo creado, hermano, es energía. Todo lo creado despide energía, y todo lo creado, por tanto, va gastando la energía con la cual originalmente fue creada. Por ejemplo, el sol. Cuando nosotros vemos el sol, habituados a verlo brillar todos los días de nuestra vida,
¿verdad? A pesar de que los días sean nublados, aun cuando no veamos el sol, sabemos que el sol está emitiendo su calor y está emitiendo su brillantez. ¿Quién de nosotros se acuesta con la angustia o el estrés considerando que al siguiente día el sol no diese su resplandor, su brillo y su calor? ¿Quién de nosotros se acuesta pensando en que probablemente mañana el sol no alumbrará? Mañana no sé si amanezca porque no sé si la energía sea agotada en el sol para el día de mañana. ¿Quién se acuesta con este pensamiento? Absolutamente nadie. Entre las certezas absolutas que tenemos es que el día de mañana el sol nuevamente resplandecerá, emitirá su energía, su calor y dará su luminosidad. Bueno, aun cuando estamos habituados al brillo y al calor del sol, el sol, hermano, constantemente está perdiendo energía. Y el promedio de pérdida de energía del sol es de 4 millones de toneladas de hidrógeno diario. 4 millones de toneladas de hidrógeno diario. ¿A qué corresponde esto, hermano? A la quema de 1 millón de elefantes en un mismo momento. Si tú dijeras, quiero acabar con los elefantes del mundo y decidieras que calcinarlos es una buena mecánica para erradicarlos de la faz de la tierra, bueno, si hubieran 1 millón de elefantes, esto generaría la energía que se requiere o requerirías de 4 millones de toneladas de hidrógeno para poder quemar y calcinar a 1 millón de elefantes. Es en alguna forma un elemento comparativo para que intentemos pensar o entender ¿a qué se refiere el gasto de energía diario del Sol? Los astrofísicos calculan que el Sol tiene una vida de 10,000 millones de años y actualmente se encuentra en la fase intermedia, en la mitad de su vida. O sea que, de acuerdo a los astrofísicos, el Sol tiene brillando y emitiendo su calor y su energía 5,000 millones de años. Por lo tanto, podemos continuar durmiendo tranquilos porque mañana seguirá brillando el Sol y emitiendo su energía. Le quedan, por lo menos, de acuerdo a los astrofísicos, 5,000 millones de años más. Cuando el Sol termine su energía, dicen los astrofísicos que esto va a generar un proceso de agrandamiento del Sol, de hinchazón del Sol, que terminará engullendo el sistema solar. Pero no es algo de lo que tengamos que preocuparnos en este momento. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con este ejemplo? Que todo lo creado, hermano, aun cuando no nos demos cuenta, aun cuando sea imperceptible desde nuestra proporción existencial en la tierra, todo está gastando energía permanentemente. Pero Isaías 40 nos revela que la energía de Dios no tiene gasto. La energía de Dios no se agota. Dios nunca se cansa. Dios es constante, constante y constante. Y esa constancia de Dios es la fuente de provisión para el cansancio y para el abatimiento. Para la persona que se cansa y que se abate. Esa constancia de Dios es la que nos levanta y nos hace levantar alas como las águilas mientras nosotros permanezcamos en unidad con Dios. Porque el elemento condicional en Isaías es los que esperan en Jehová. Tendrán este reabastecimiento de fuerza. En la medida en la cual nosotros estemos vinculados a Dios, en comunión con el Señor, entonces tendremos la reenergetización de nuestra fuerza. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y si Dios, hermano, no operara en nuestras vidas a través de esa vinculación de forma sobrenatural, nadie absolutamente podría hacer la obra de Dios. Las personas que no están vinculadas con Dios en forma orgánica, en forma cotidiana, en forma progresiva, en una comunión seria, cultivando una relación real con Dios, a pesar de que hayan experimentado la redención por la fe, por los méritos de Cristo en el Calvario, son personas que no podrán soportar el peso desgastante de su vida. No podrán soportar la lápida aplastante de una vida que solamente puede ser soportada y sostenida por la fuerza de Dios, aunque seamos personas redimidas por la gracia.
La obra de Dios es un ejemplo. La obra de Dios es ese tipo de trabajo que desgasta, drena, cansa, agota excesivamente. No hay otra forma de hacer la obra de Dios sino desgastándose de forma constante. Recordemos que cuando la Biblia nos dice que abundemos en la obra de Dios, la palabra abundar significa llevarla a un nivel de rendimiento por encima de un estándar humano, y por lo tanto ahí está la notificación a nuestra alma de que la obra de Dios se desarrolla con la fuerza vital de Dios. Y en la obra de Dios se encuentra el mantenimiento espiritual de nuestros matrimonios, el mantenimiento espiritual de nuestras familias, la vinculación instructiva con nuestros hijos, la vida testimonial en nuestros trabajos y en la sociedad en general. Es decir, aquello por lo cual permanecemos después de la redención en la tierra, que es dar testimonio de las virtudes de Jesús, predicar el evangelio y edificar la vida de la gente que ha creído en el evangelio. Es imposible desarrollarlo si no tenemos la fuerza que revitaliza proveniente de Dios, solamente vinculados con Dios, porque la obra de Dios es ese tipo de trabajo que gasta. Un matrimonio cristiano involucra un tipo de esfuerzo, desgaste, empleo de energía, inversión de vitalidad, que si no estás fortalecido por el Señor, tu matrimonio te va a aplastar. El tipo de vinculación instructiva que requerimos con nuestros hijos dentro del espectro cristiano es ese tipo de trabajo que si no estamos fortalecidos constantemente por Dios, nos va a lapidar, nos va a aplastar. La vida testimonial, la vida de obediencia, la vida de progresión en santificación requiere tal nivel de inversión de energía, fortaleza, capacidad, destreza, que si no estamos revitalizados por Dios, esperando en Jehová, la búsqueda de nuestra santidad nos va a aplastar. Necesitamos la fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Entonces, si es nuestro esfuerzo, si es la energía de mi carne, solamente no alcanza. No alcanza. Pero si es Dios el que nos está abasteciendo de energía, si es Dios quien abastece de energía a la iglesia, es ahí cuando dice el Señor Jesús que las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ella, porque quien edifica a su iglesia es Jesucristo. Bueno, me estoy explicando, hermanos. Son principios que hemos estudiado a lo largo del tiempo, de los años. No es una información novedosa, pero es importante recordarlo. Entonces, si es Dios el que está detrás de un hombre, a ese hombre jamás nadie lo va a poder derribar. Si es Dios quien está detrás de la firmeza en la santificación y en el crecimiento espiritual de una persona, esa persona no podrá ser movilizada de esa posición de libertad del pecado, porque Dios lo sostiene con firmeza en la libertad con la cual Cristo lo ha hecho libre. El Señor nos llama a que nos mantengamos firmes, y recuerda que firmeza es esta capacidad de mantenerte en la posición sin movilizarte de esta, ni por voluntad propia, ni por una fuerza externa a tu posición. La firmeza es algo que nos lleva a permanecer. Es imposible la firmeza si no estamos siendo fortalecidos por Dios, si Dios no está detrás de nosotros. Si es Dios quien está detrás de tu matrimonio, aun cuando la energía que requiera tu matrimonio sea extraordinaria, tu matrimonio jamás se va a divorciar. Si es Dios quien está detrás de ti. Si eres tú quien está voluntariamente habitando todos los días al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Dios Omnipotente. Si eres tú quien voluntariamente espera en Jehová, tu matrimonio va a prevalecer. Si Cristo es el fundamento, entonces bueno, la casa, la familia, la iglesia, cualquier persona, aunque vengan los vientos, las lluvias, los ríos, permanecerá firme porque tenemos un fundamento que es inquebrantable. Mateo 7, en la parte final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo concluye con esta alegoría, con esta ilustración sobre el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vendrán estas manifestaciones meteorológicas, viento, lluvia, tempestad, darán con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa permanecerá de pie y firme. Pero la persona que no edifica su casa sobre la roca, sino sobre la arena movediza, que no tiene arraigo, ni fundamento, ni solidez, ni estructura, esa persona, cuando vengan los inevitables avatares de la vida,
será grande su ruina. Y la roca es nuestra comunión con Dios. En la ilustración del Señor Jesucristo, la roca no es otra cosa sino toda la doctrina que el Señor dicta a sus discípulos a lo largo del Sermón del Monte, de Mateo 5 a la parte final de Mateo 7. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios reposó, no significa que Dios haya cansado. No significa que Dios se haya agotado, que Dios haya estado tan drenado, así como cuando tú y yo llegamos después de un arduo día de jornada laboral a nuestra casa con el único deseo de acostarnos en la cama, dormir para reenergetizarnos. No significa eso, porque además Dios es la fuente de toda potencia. Y aquí entonces comenzamos con el estudio, hermanos. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del descanso que Dios desarrolló, que Dios utilizó, es la palabra Shabbat. Y la palabra Shabbat significa intermedio, cesación del trabajo, el cese del trabajo. Y no necesariamente por causa del cansancio. Shabbat simplemente significa cese de actividad, cesación del trabajo. Miren, cuando los judíos se despertaban el sábado por la mañana, después de algunas horas de sueño, seguramente ellos ya no estaban cansados, seguramente tenían energía para realizar labores nuevamente, ordeñar las vacas, asear las tiendas, etc. ¿Por qué entonces Dios establece el mandamiento del reposo? Hermanos, porque Dios no les manda el reposo por cuestión del cansancio físico, sino simplemente para que ellos recordaran que después de 6 días de labor, ahora debían de darse esa cesación del trabajo. Cuando la Biblia dice que Dios creó la tierra en 6 días y reposó el séptimo, no significa que Dios estuviera cansado, sino simplemente que Dios cesó de trabajar. Es decir, después de haber creado la tierra, Dios ya no creó más tierra. Después de haber Dios creado todo lo que vemos con nuestros sentidos físicos y percibimos a través de la vista o de la audición, hermanos, Dios ya no creó nada. Eso significa Shabbat. En el contexto del séptimo día, el día de reposo de nuestro Dios, significa que Dios cesó de crear la tierra. Concluyó la obra y entró en el cese de esa actividad particular, en el cese de esa actividad específica. Cuando Cristo viene al mundo, nos revela esto en Juan 5. Fíjate lo que dice el verso 17. Juan 5, 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. A ver, no que Dios había entrado en un cese de actividad. Aquí el Señor Jesucristo dice que el Padre aún trabaja y por lo tanto Él continúa trabajando. Aquí la palabra trabajar, hermanos, es un griego que es ergasomai, que significa laborar, trabajar como tarea, ocupación, estar dedicado a algo o con alguien, significa obrar. Entonces, el hecho de que Dios haya concluido la creación, fíjate en esto, por favor, levanta la antena, el hecho de que Dios haya concluido con la creación no significa que Dios haya dejado de ocuparse o de dedicarse. Significa que Dios ya no trabaja en crear la tierra. Pero ahora Dios continúa trabajando a través de Jesucristo en sostener lo creado, en darle mantenimiento constante a lo creado, en sostener lo que Dios ha creado. Dios ya no trabaja en crear, hoy Dios trabaja en sostener. Fíjate lo que dice Hebreos 1, verso 1 en adelante. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla a través de ¿quién? Hoy en día, a través de Jesús. Y Jesucristo nos habla a través de ¿qué? A través de su palabra, a través de la Biblia. El cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y fíjate en lo que a continuación dice, y quien sustenta, ¿quién sustenta? Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjate,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hoy Jesucristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, Jesucristo acabó la obra redentora. Jesucristo también lleva a conclusión una obra que solamente Él podía desarrollar en su condición divina y en su condición humana, que era deshacer las obras del diablo, satisfacer la ira santa del Padre y darnos redención en consecuencia. Y todo esto lo concreta, lo culmina eficazmente en la cruz del Calvario, donde despojando a principados y potestades les exhibe públicamente y triunfa sobre ellos eternamente en ese lugar de sentencia, en el patíbulo de muerte que era la cruz del Calvario. Jesucristo nos da, por iluminación del Espíritu Santo, en Colosenses, la narrativa de una victoria perfecta, una obra concluida, una obra perfecta, a la cual no tiene que añadírsele absolutamente nada, porque la obra redentora de Cristo fue terminada en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo continúa trabajando. ¿En qué? Él continúa intercediendo y sigue sosteniendo con la palabra de su poder. ¿Qué cosa? La obra creada. ¿Cómo podríamos nosotros ser susceptibles en condición redimida de perder nuestra redención si nuestro Señor Jesucristo continúa permanentemente trabajando en darle sostenimiento a la redención adquirida a través de sus méritos y sacrificio en la cruz del Calvario? Habiendo sido esta una obra acabada, el Señor se encarga igualmente de darle sostenimiento a nuestra condición salvífica por sus méritos en el Calvario. El Señor Jesucristo continúa por la palabra de su poder conservando el movimiento de los átomos que integran las moléculas de toda la materia que se encuentra como producto creativo de la obra de Dios en la tierra, la obra creacionista de Dios, la cohesión de las moléculas, el pálpito de nuestros corazones. Hermano, ¿alguna ocasión te has dormido con la angustia de que te deje de palpitar el corazón? Yo conozco a algunas personas que se angustian cuando recuestan la cabeza en la almohada y naturalmente comienzan a escuchar el pálpito de su corazón. No les agrada, porque algunas han llegado a pensar, ¿y si de repente ya no escucho que me palpite el corazón? Bueno, si te deja de palpitar el corazón, no solamente eso sucederá, ya también dejarás de escuchar, hermano, así que no te preocupes. Sin embargo, si tu corazón continúa palpitando, trabajando de forma constante en el ritmo perfecto que Dios ha establecido, algunos no tan rítmicos, otros más rítmicos, pero finalmente el pálpito de tu corazón se sostiene, es porque Dios a través de Cristo continúa dándole vigencia, sostenimiento a través de la palabra de su poder. ¿Alguna ocasión te has preocupado por qué tal si no respiro en el siguiente respiro? Tendría que respirar, pero ¿qué sucede si ya no respiro? ¿Alguien se ha puesto a pensar en esto? ¿Y si ya no respiro? ¿Y si ya no respiro? ¿Y si ya no respiro? Y espero que alguien no entre en angustia pensando eso a partir de este momento, ¿verdad? Porque justamente estamos estudiando que la palabra del poder de Dios sostiene absolutamente todo lo que ha creado nuestra respiración, simplemente porque Jesucristo nos sigue sosteniendo. La tierra no se para, el sol no se apaga, porque Jesucristo lo sigue sosteniendo. Tu vida física continúa porque Dios la sigue sosteniendo. Y el día que cese tu vida física, tu vida espiritual y tu vida eterna continúa firmemente y eternamente sostenida en la gracia de Jesucristo. Y ese mismo principio, hermano, opera en nosotros como seres humanos, como personas vivas. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Dice así el apóstol Pablo: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aun cuando nuestro hombre exterior va decayendo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Te das cuenta de dos naturalezas que son mencionadas de una forma descriptiva?
Nos habla de una naturaleza física que inequívocamente se desgasta, inevitablemente se desgasta todos los días, pero nos habla de una naturaleza interna, el hombre interior, el hombre espiritual, el nacido de nuevo, el cual no envejece, sino se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Te das cuenta? Aquí el apóstol Pablo establece una comparativa entre el cansancio y el desgaste natural del cuerpo físico al paso del tiempo y por su trabajo en proporción inversa de este rejuvenecimiento que vamos teniendo de el nuevo nacimiento, la condición espiritual, la semejanza con Cristo, esta reestructuración de la imagen y semejanza de Dios que viene a nuestra vida a partir de la redención por Cristo Jesús. Esta vida espiritual se va rejuveneciendo, y en la medida en la cual nosotros nos desgastamos físicamente, eso nos recuerda que la comparativa nos lleva a mirar hacia lo eterno y a esa condición eterna, permanente y sostenida por la redención en Cristo Jesús. Es decir, envejecemos, y el envejecimiento no tendría que ser sino el recordatorio. Perdemos fortaleza, habilidades y destrezas naturalmente en el paso del tiempo, y eso no tendría que ser sino el recordatorio de que nuestra vida espiritual es una vida eterna y se rejuvenece todos los días en Cristo. Los cristianos no envejecemos espiritualmente. Físicamente sí, espiritualmente no. Todos los días nos rejuvenecemos, y por eso dice que esto añade a nuestra vida un mayor y eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y el verso 18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pero para que este proceso de rejuvenecimiento espiritual, revigorización constante, esta evolución hacia un mayor nivel de potencia espiritual se geste como una realidad práctica en nuestra vida cristiana, necesitamos habituarnos a poner nuestra vista ¿en dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Te acuerdas de la enseñanza de la semana pasada que el Señor nos dio? Cómo el Señor nos llama a renunciar a lo carnal, a lo terrenal. El Señor nos llama a que nuestras vidas sean distintivamente notables o notablemente distintas a la forma de vida del mundo. Nosotros no consumimos lo que el mundo produce, porque nuestra mira y nuestro abastecimiento y nuestro regocijo y nuestra fuente de provisión se encuentra proveniente de Dios. Alzaré los ojos a dónde, dice la Biblia. ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿Del monte de Jicalán? ¿A eso se referirá la palabra de Dios? No, sino que cuando tú volteas a ver un monte, inequívocamente tienes que voltear hacia arriba. La Biblia entonces no nos habla de la cima de una cumbre, la Biblia nos habla del efecto de voltear hacia arriba, como si estuvieses todo el tiempo viendo un monte, hacia arriba, porque es de arriba de donde viene nuestro socorro. Entonces, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, en las cosas de arriba, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra vista tiene que estar enfocada en la vida espiritual, en las cosas de arriba, vivir por lo eterno, no vivir por lo temporal. El cristiano entonces cada día tiene que ser más fuerte. El cristiano cada día tiene que ser más resistente. Y entonces aquí tenemos ya la aplicación, la implicación práctica. Realmente soy alguien que pueda afirmar que mi vida cada día es más fuerte. Cada día me percibo como más resistente. La fuente de energía es Dios, mora en mí, y en consecuencia el Espíritu Santo está renovando mi fuerza interna todo el tiempo. ¿Te sientes una persona más fuerte a medida que pasa el tiempo? Tu fortaleza para perdonar, tu rapidez para arrepentirte, tu solidez ante el pecado, tu forma dinámica de huir de la tentación es algo que cada día es más visible, más evidente, y te sientes más sólido, más fuerte, más estable, más contundente ante estas situaciones de la vida física caída. Bueno, la respuesta será sí, solo sí, en la medida en la cual tu mira se encuentra en las cosas que no se ven y no en las que se ven, porque las que no se ven son eternas, hermano. Las que no se ven son eternas. Entonces,
El cristiano es una entidad espiritual en la que operan dos fuerzas. El Espíritu Santo que cada día nos vivifica, si vivimos en la palabra, si memorizamos la palabra, si vivimos una vida de oración, una vida de comunión con Dios, y por fuera el deterioro físico. Y esto, hermano, no lo podemos evitar, nos vamos a ir corrompiendo físicamente por el deterioro físico. Eso es absolutamente inevitable, sin importar la marca de cremas que utilices, hermana. Sin importar que aproveches los descuentos de los días lunes en la farmacia de Similares y te compres toda tu dotación de cremas antiarrugas, antienvejecimiento. El envejecimiento es algo inevitable. Pero dentro de nosotros, ¿qué esperamos? Nuevos cielos, hermano, nueva tierra, una nueva realidad en Cristo Jesús. Entonces, el reposo del que Dios habla en esta figura del Antiguo Testamento es el reposo de nuestra vida interior. Para nosotros en Cristo, habiendo tenido cumplimiento en Jesucristo, estos elementos típicos del Antiguo Testamento, cumplidos en el antitipo que es nuestro Señor Jesucristo, en la dispensación de la gracia, para nosotros el reposo es una realidad. Pero tendría que ser una realidad permanente en nuestra vida interna, en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Por eso nosotros como cristianos no tenemos un día donde, no puedes hacer absolutamente nada. Hay algunas expresiones, digamos, de un cristianismo equivocadamente interpretado, aún podría decir herético, que definen un día, el día sábado, justamente para no hacer absolutamente nada. Y esos hermanos están viendo la ley en las sombras, pero no han podido ver la iluminación del Nuevo Testamento por la revelación del Espíritu Santo de lo que representa ahora para la cristiandad el reposo al cual el Señor nos manda. Nuestro reposo es un reposo de la vida interna. Y no solamente es un día, hermanos, sino que es una condición de permanencia. Fíjate lo que dice Hebreos 4, verso 1. ¿Sí estoy logrando explicarme, hermanos? ¿Sí? Bueno. Dice Hebreos 4, verso 1. Temamos. Temamos. Aquí, esta palabra temamos no es una advertencia, es una orden, es un exhorto. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Está hablando a la iglesia cristiana. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál fue la buena nueva que se les anunció a ellos, hermano? Un reposo. Pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, lo primero que tendríamos que observar es la palabra temamos. ¿Por qué digo que no es una advertencia, sino es un mandato, es un exhorto? Porque mientras en nuestra vida no haya temor de Dios, nuestra vida interior jamás se encontrará tranquilidad. Mientras en nuestra vida no haya temor de Dios, no existirá paz ni un reposo en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestra vida insubstancial. El reposo en tu corazón que experimentes en esta vida, hermano, siempre será el resultado directo de ser una persona que teme a Dios, que respeta a Dios, que obedece a Dios, que tiene un alto estándar de concepción e interpretación, la santidad de Dios. Que piensa del pecado lo que Dios piensa del pecado, que piensa de la santidad lo que Dios piensa de la santidad, y piensa de Dios quien Dios dice que es Él en las palabras del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. La persona que piensa de sí mismo con prudencia, con coherencia, sin un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. El cristiano no es una mejor persona que los demás. El cristiano es un pecador arrepentido, perdonado por la gracia de un Dios extraordinariamente misericordioso y justo. Entonces, la enseñanza que el Señor nos está dando es que en tanto no tengamos temor de Dios, nuestra vida no experimentará la paz y la tranquilidad. A continuación nos dice, no sea que, es decir, si en ti no hay este temor,
aun cuando el Señor nos haya prometido que en tu vida puede haber este reposo, lo trágico es que no lo alcances, que no lo experimentes, que no lo vivas. ¿Podrían comentarles a los maestros de iglesia infantil? Gracias, Hernán. Bien. Ahora fíjate lo que dice Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros, ¿quiénes fueron los primeros? El pueblo de Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos se les anunció a través de simbologías, tipos, representaciones, sombras. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es posible que alguien aquí, hermano, tenga 10 años de escuchar las promesas de Dios, las verdades eternas a partir de su redención. Es probable que alguien tenga una buena cantidad de años escuchando, teniendo decodificado en su mente, pero no en su alma, por no haber ido acompañada de fe la palabra anunciada, que se encuentra sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que el Señor nos ha hecho depositarios de su gracia, de su misericordia, de sus favores. Que el Señor tiene resguardada para nosotros una herencia que es espiritual, que no se mancilla, es inmarcesible, es incontaminable, por lo tanto es eterna. Sin embargo, nada de estas realidades, nada de estas verdades eternas sostenidas por el poder de la palabra de Cristo han generado en su alma paz, porque esta palabra, al igual que a los primeros, no le acompañó la fe. No le acompañó la fe. No le aprovecha porque al no haber fe, no existe en consecuencia la obra producto de la fe. Es decir, no existe un cambio en la forma de vivir. Hay una palabra que se ha decodificado intelectivamente, pero que no ha transformado el ser interno. Y por lo tanto tampoco ha transformado la forma de vida, la forma de conducta, la forma de autopercepción, la forma de percepción de Dios, la forma de percepción de santidad y la forma de percepción del pecado. Y por lo tanto no hay un cambio en la forma de vida, no hay obediencia. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta, muerta. La evidencia de tu fe es la obediencia. Si tú crees o dices que crees en lo que dices que crees, entonces la consecuencia tendría que vives conforme a lo que dices que crees. Pero si vives de una forma diferente a lo que dices que crees, entonces tu fe es muerta. Tu verdadera fe es aquella que nos muestras a través de tu forma de vida o de mi forma de vida. Pero si yo creo, entonces tendría que vivir conforme a lo que digo que creo. La evidencia de la fe es la obediencia. Fíjate lo que dice Santiago 2:14. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Esa es la clase de fe que salva? Ahora, ¿Santiago estará estableciendo la preeminencia de las obras por encima de la fe para poder acceder a la salvación? No. Santiago no establece un punto contradictorio con los elementos esenciales de nuestra salvación por la fe, sino que Santiago no le atribuye el poder salvífico a la obra, sino que dice que la evidencia de la fe que salva es la obra. La evidencia de que tú has creído con esa fe, don producto de la gracia de Dios en tu corazón, en tu mente, es que ahora cambias tu manera de vivir en correspondencia a la fe que hoy dices tener. La fe sin obras es muerta. ¿Puede esa clase de fe que no produce obras salvarte? Por supuesto que no. Ahora, ¿la obra salva? No, la obra no salva, pero la obra es la consecuencia inevitable de la fe que te ha salvado y te ha transformado. Es decir, hay una evidencia del cambio interno, del cambio de naturaleza, que es el cambio de la conducta. Porque, hermano, lo hemos estudiado. La conducta está esclavizada a la naturaleza. Por eso dice Pedro que el perro, fíjate, juego de palabras, casi disminuyo al apóstol en este momento, pero no. Por eso dice Pedro que el perro, ¿a dónde regresa? A su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Porque el perro cuando vomita no deja de ser perro, y lo que hace un perro por su naturaleza es volver al vómito y comérselo.
Y la puerca, aunque le pongas petunia de nombre y moñitos en las orejas y la bañes y la perfumes, cuando ve el lodo escapará a revolcarse en el cieno una y otra vez. Porque mientras no haya un cambio de naturaleza interna en ese perro y después de vomitar deje de ser perro y se convierte en ave, en tanto eso no suceda, el perro regresará a su vómito, porque si no cambia su naturaleza, su conducta tampoco. Es hasta que hay un cambio de naturaleza interior cuando la conducta cambia. Y ese cambio de naturaleza interna no lo genera un grupo de alcohólicos anónimos de 24 horas, ni de neuróticos anónimos, ni de desesperados anónimos, ni de hombres y mujeres histéricas anónimas. No, hermano. Ningún grupo de autoayuda tiene el poder de transformar la naturaleza, solamente el poder de Dios en Jesucristo. Esos grupos de autoayuda lo más que pueden hacer es fortalecer durante un tiempo tu voluntad. Y una persona después de 30 años de asistir a sus reuniones fielmente de Alcohólicos Anónimos no va a beber una gota de alcohol porque tiene fortalecida su voluntad, pero le vas a poner una copa de tequila enfrente y volverá a sudar frío y continuará teniendo la inclinación a hacerlo, porque la obra es del exterior al interior y no puede ir más allá de la voluntad humana, la cual es limitada y es frágil. Pero el Señor opera de adentro hacia afuera. Primero transforma la naturaleza, transforma el corazón y en consecuencia transforma la conducta, el estilo de vida. Cambia nuestra naturaleza y por lo tanto cambia nuestra conducta. Por eso dice Santiago, la fe que no se manifiesta a través de un cambio de obras es una fe muerta. Y si un hermano, verso 15, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Esa es piedad? ¿Es piedad cuando tú te condueles de la miseria ajena, pero no haces nada para mitigar la miseria ajena? ¿Es piedad cuando tú haces una evaluación sociológica y cultural de las personas que limpian vidrios en las esquinas, en los cruceros, en las calles y dices, mira qué triste realidad, la sociedad corrompida por la corrupción, este imperialismo yanqui que ha venido a subyugarnos y que nos ha transculturizado, y haces todo un análisis sociológico, pero no sacas un billete de 20, una moneda de 10 pesos y se la das a la persona que limpia el vidrio? Y es más, cuando pasa junto a ti dice, tiene 2 piernas, 2 manos, mejor que trabaje. Es piedad. ¿Qué dice la Biblia? El que te pida, dale. Es piedad cuando a 10 metros de distancia ves que viene el limpiador de vidrios y ya le estás diciendo, ¿eso es piedad? Ahora, a todos nos ha pasado. Si me ves en la calle un día haciendo eso es porque ya me pasó. ¿Es piedad? No es piedad. Dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Los demonios tienen fe, pero es una fe sin obras. Una fe sin obras. Porque la forma de creer de los demonios no transforma ni redime su condición. Por lo tanto, no tienen obras. La fe de los demonios es una fe que no se demuestra porque no tiene forma de ser demostrada. No tiene obras. Verso 14, Santiago 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, hermano, por supuesto que no. La fe de los demonios es sin obras, hermanos. Sin obras. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios como evidencia de una transformación de nuestra condición natural, aunque digamos que tenemos fe, no existe una fe que nos permita experimentar el reposo de Dios, que nos permita experimentar y valorar una vida en el contexto y en el abrigo, en el techo del temor de Dios, valorando y amando su santidad, odiando el pecado, aunque nos siga persuadiendo y queriendo seducir, odiando el pecado.
Seguiremos viendo a un Dios extraordinario queriendo vivir para Él y sirviéndole a Él de manera ordinaria. Y esa es una forma de vida y una forma de servicio que Dios no acepta. Esa es la ofrenda de Caín. Excelente a los ojos de este hombre, pero reprobada ante la santidad de Dios. Entonces, la evidencia de la fe es la obediencia. Y si tú tienes una vida de obediencia, producto de tu fe, estás viviendo en el reposo de Dios. Tienes paz en tu alma. Ahora fíjate lo que dice 1 de Pedro 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, fíjate, hermanos, cosas que si las hemos creído, cambian nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y por lo tanto, por cuanto la palabra viene acompañada de fe, nosotros que hoy la hemos oído, entramos en el reposo del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo resucitó y por el poder de la resurrección de Cristo también nos hizo a nosotros nacer de nuevo. ¿Lo crees? Para obtener una herencia incorruptible. Hay una herencia, ¿lo crees? No es en esta tierra, porque dice que es incorruptible, incontaminada, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Es espiritual y es eterna. ¿Lo crees? Para ustedes que son protegidos por el poder de Dios, estamos, ¿cómo dice la Biblia? Protegidos, en resguardo, bajo un blindaje impenetrable que es la protección de Dios. ¿Lo crees? Si tú crees esto, hermano, si yo creo esto, independientemente de las vicisitudes, adversidades, complejidades, malas noticias que la vida tiene preparadas para nosotros, hermano, experimentaremos esa paz que Cristo da y que sobrepasa todo entendimiento, que es sobrenatural y va más allá de la inteligencia humana. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ni turbación ni miedo. Es el resultado de la paz de Dios, la paz de Cristo. Y la paz de Cristo es un estado de permanencia, una condición de permanencia a partir de tu redención, producto de la fe en lo que Dios ha establecido en su palabra, una protección extraordinaria. Porque sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis. ¿De qué manera, hermanos? Grandemente. ¿En qué nos regocijamos en estas promesas de Dios? ¿Tú crees esto? El resultado no solamente tendrá que ser la obediencia, porque la evidencia de la fe es la obediencia, pero ahora resulta que la Biblia nos dice que hay otra evidencia de la fe, y la evidencia de la fe es la alegría, el gozo, el regocijo. Yo lo creo, pastor. Entonces, ¿por qué traes esa cara de limón, hermano? ¿Lo crees de verdad? La Biblia dice: en lo cual nos regocijamos grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos con diversas pruebas. Siempre que seamos sujetos de esta necesidad, también seremos sujetos de la prueba que Dios permite para afligirnos temporalmente, con el propósito básico de darnos crecimiento espiritual. Un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos. Quiere decir entonces que la aflicción para nosotros, si lo hemos creído, no tendría por qué irrumpir ni disminuir el regocijo grande. En el mismo verso, en el mismo iba a decir, en el mismo, hermano. En el mismo verso 6 nos habla del regocijo grande y de la aflicción necesaria. La aflicción necesaria no abate el regocijo grande en un hijo de Dios, porque la evidencia de la fe es el regocijo. La evidencia de la fe es la alegría. ¿Para qué es la prueba? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada
que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Una fe brillante y gloriosa, purificada por la necesaria e inevitable prueba. A quien sin haberle visto, a Jesús, amamos, y a quien ahora no vemos, pero creemos en Él y nos regocijamos grandemente. ¿Por qué nos regocijamos? Porque sin haberle visto, le hemos creído. Anhelamos verlo, hermano. ¿Quién anhela ver a Jesús? Muérete hoy. Si eres un hijo de Dios, lo vas a ver. Pues no estoy promoviendo que te mueras, hermano, pero a ver, hasta que estemos en la presencia de Cristo, ya sea a través de la muerte o a través de su retorno por la iglesia, le veremos cara a cara y físicamente. Porque el Señor Jesucristo tiene un cuerpo físico, humano, glorificado, pero humano. Y le veremos. Y anhelamos ese día. Pero hoy no lo hemos visto aún. Aunque anhelamos verlo, pero le creemos. Y por cuanto sin haberle visto le amamos y le creemos, entonces el resultado es que nos regocijamos grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Entonces la persona que cree en Cristo sin haberle visto y lo ama sin haberle visto por la palabra de su poder, habiendo transformado su corazón, por cuanto le cree, vive en gozo, vive en paz, vive en tranquilidad, ha entrado al reposo de su Señor. Obteniendo como resultado, verso 9, de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Fíjate lo que dice el Salmo 94, 19. Lo traigo en 3 versiones. Aprecio de una. Salmo 94, 19. En la Reina Valera, fíjate lo que dice. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Alguien ha perdido eventualmente el sueño en ese tiempo donde tendríamos que ser inducidos naturalmente al descanso, al sueño que es tan necesario para nosotros humanamente. Alguien ha perdido el sueño porque la multitud de sus pensamientos están gravitando, están movilizándose, están abrevando, están agolpando y golpeando tu mente y tu alma. ¿A alguien le ha sucedido? Y nos sucede a todos, hermano. Y nos sucede con frecuencia. Anoche, hermano, a mí me sucedió en un periodo de tiempo durante la noche porque estoy ante la necesidad de tomar una decisión personal, irme a Las Vegas de vacaciones o a Francia, y eso golpea mi mente, hermano, agolpa mi alma. No, evidentemente no, pero ante una decisión personal que debo de tomar, y las opciones, que son 2, comenzaron a brevar. ¿Pero qué crees que sucedió? Pensando en esas 2 opciones, sí, surgió una tercera y una cuarta y una quinta. Y hermano, perdí el sueño durante un periodo de la noche, hasta que decidí dejarlo de lado y retomar el reposo, diciendo: Señor, tú dices en tu palabra que el hombre que te teme, tú le dirás el camino que debe de elegir. Bueno, Señor, yo entiendo que es el temor, no soy perfecto en ello, Señor, pero mientras yo, Señor, te ame, te busque, te obedezca, la decisión será puesta ante mis ojos. Pero eso sucede, perdemos el sueño. El Salmo 94, 19, el mismo en la Nueva Traducción Viviente, fíjate cómo versa, dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Tu consuelo. Dios es Padre de toda consolación y Padre de misericordia. Para cada angustia, para cada circunstancia, adversidad, para cada momento de duda, Dios tiene una respuesta, un consuelo y una misericordia. La misma palabra, el mismo texto, pero en la Nueva Versión Internacional dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, y eso sucede cuando los pensamientos agolpan tu mente, las dudas agolpan tu alma, la angustia crece,
Fue tu consuelo, Señor, quien llenaba mi alma de alegría. Es el consuelo que el Señor tiene para nuestras almas en la medida en la que nosotros conocemos y creemos en las promesas, la vida eterna en Cristo Jesús, la promesa de la herencia inmarcesible, incontaminada, inmancillable, que reservada está para nosotros en los cielos. Esa vida de gracia y de misericordia, esa vida de protección, ese blindaje impenetrable, ese amor de Dios del cual nada ni nadie podrá separarnos, ni lo natural ni lo sobrenatural. Es cuando retornamos a la coherencia de la verdad eterna, en la cual por la redención hoy vivimos y permanecemos sostenidos por la palabra de su poder, por la gloria de su redención, por sus méritos excelsos ante el Padre. Cuando entonces la angustia, las dudas y los múltiples pensamientos se abaten, mitigan y entramos al reposo del Señor. Y la evidencia es la alegría. La alegría. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. La evidencia de la fe es la obediencia. La evidencia de la fe es la alegría. ¿Quién está alegre? 5. ¿Quién está alegre? Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Que podemos perder el sueño, pero rápido lo recuperamos. Rápido lo recuperamos. No necesitas un Lindormin, nada. Ni un paracetamol, mi hermano. Bueno, si tienes gripa, sí. Pero si tienes ausencia de sueño, simplemente tienes que acompañar de fe la palabra que se ha predicado y que ha transformado tu corazón. La evidencia de la fe es la alegría. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que Dios dijo. Verso 4 dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Estamos retornando, hermano, al cumplimiento de Éxodo 20 en el Nuevo Testamento. El mandato de guardar el día de reposo. Viene la explicación de lo que representa para nosotros. Estamos retornando a ese punto. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea, te das cuenta cómo hay una relación entre la cesación del trabajo creativo de Dios y el reposo en el cual tenemos que vivir espiritualmente. Verso 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. No había más que juzgar. Hay un dicho que versa que lo que se ve no se juzga. Es como el niño que está todo embarrado de chocolate en la cara. Llega el papá y le dice, ¿quién se comió los chocolates? No sé, papá. ¿Has visto esos videos en la internet? Lo que se ve no se juzga. ¿Por qué el Señor juzgó de esta forma? Porque Él evaluó la fe por la obediencia. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, por causa de la ausencia de la fe. Entonces, la única razón, hermano, por la que no tenemos paz en nuestra vida, por la que tenemos miedo a las amenazas, la única razón por la que vivimos en temor es porque vivimos en desobediencia. No hay poder de este mundo que pueda conmovernos, movilizarnos de nuestro lugar si vivimos en el reposo de Dios, evidenciado por la fe que genera la obediencia y la alegría. Entonces, hermano, una persona que vive en obediencia y en alegría es una persona que está viviendo en el reposo de Dios. Ahí está una definición de reposo:
obediencia y alegría. Manifestaciones de la paz en la cual somos llamados todos a vivir. Aunque te abandone el marido, o la esposa, o los hijos, aunque la economía falte, aunque la enfermedad llegue, aunque la muerte física toque la puerta, un hijo de Dios es llamado a vivir en una condición producto de su transformación por la fe, producto de la fe en las promesas de Dios que han transformado, han llevado a santificación su vida y la han depositado en una escena de estabilidad. Una escena de estabilidad. El mundo se podrá derrumbar a nuestro alrededor, hermanos, pero nosotros vivimos en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, cuando el mundo entiende que es momento de salir corriendo, de huir, de escapar o buscar otras alternativas, cuando el entendimiento del mundo dice huya y sálvese quien pueda, por cuanto la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento en la vida del Hijo suyo, permanece quieto y sin temor del mal, sabiendo que verá quién es Dios. Quietos para poder ver quién es Dios, el poder de nuestro Dios, la protección de nuestro Dios, la seguridad de nuestro Dios. Es como cuando a un niño, ¿no?, se le sube una lagartija en el cabello. ¿Y cómo reacciona? Bueno, un niño y cualquier persona, ¿verdad? No necesariamente un niño, ¿no? Imagínate que se te sube una cucaracha a la cabeza, hermano. ¿Cómo reaccionamos generalmente? Con movimientos incontrolados, queriendo sacudir la cabeza, el cuerpo, la tenemos en la cabeza, pero ya la sentimos en la espalda también. Y entonces comenzamos a quitarnos la ropa, nos movemos, ayúdenme, ayúdenme. Y quien te puede ayudar dice, pues es que quédate quieto, es que espérate, quiero ayudarte, pero no puedes recibir la ayuda porque no estás quieto. O sea, no es que un día no se te vaya a subir una cucaracha, una lagartija en el cabello, hermano, hermana, sino que el Señor te dice, quieto y sin temor del mal. Ahora, esto es fácil, humanamente es imposible, a menos de que su promesa sea acompañada de fe. Y la fe significa no poner en tela de juicio, creer a pie juntillas que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer, que Dios es quien Él dice que es, que en Él no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni el presente ni el porvenir, ni ángeles ni principados, ninguna cosa creada, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni desnudez podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Verso 9 de Hebreos 4 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que es el reposo de Dios, el que nos permite vivir con dignidad en este mundo caído por el pecado, en medio de persecuciones y aún en medio de la muerte, así como lo vivieron los antiguos cristianos del primer siglo, con ese gozo y con esa paz. No importa todo lo que podamos o querramos hacer para Dios, lo importante es lo que somos interiormente por Dios. El gozo y la paz, la seguridad que Dios nos da. Matrimonios sólidos, matrimonios inquebrantables a pesar de los problemas. Son matrimonios que viven en el reposo del Señor. Descansan de las obras. Saber que Dios es quien sostiene nuestra vida
que no hay obra humana que pueda representarnos ante Dios, y la única obra que nos representa, salva y sostiene delante de Dios es la obra de Cristo en el Calvario. Cuando creemos, hermanos, vivimos en paz. Y el que ha entrado en ese reposo, al igual que Dios, reposa de sus obras. Reposa de sus obras. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Cómo vivimos? No que la angustia no vaya a llegar, no que la ansiedad no vaya a tocar la puerta, no que no vayamos a perder el sueño, pero hermanos, esos son lapsus, esos son destellos, esos son momentos, así como lo decíamos el domingo pasado. O sea, hay momentos donde cierto terminamos concluyendo que en una decisión, en una reacción, en la toma de una decisión, amamos más al mundo que a Dios, porque recuerda que aquello a lo que amamos nos gobierna. El que ama es gobernado por el amor. Y efectivamente, en algunos momentos hemos amado más al mundo, hemos obedecido al mundo, el mundo nos ha gobernado en la toma de nuestras decisiones, pero eso tendrá que ser un lapsus, porque el cristiano no tiene por hábito, no practica el pecado, no lo planifica, ni encuentra en el pecado la gratificación y la satisfacción. Bueno, de la misma manera, hermanos, podemos tener esos momentos donde la angustia, la ansiedad, la preocupación, las dudas asaltan la mente, los pensamientos se abrevan, quién sabe de dónde salen tantos pensamientos, pero están golpeando mi alma, mi mente, mi corazón. Pero son momentos y destellos que tienen que ser mitigados por la fe. El reposo del Señor, al cual somos llamados, cuando le conocemos, le creemos y en consecuencia le obedecemos y vivimos alegres. Podríamos intentar guardar en ese cajón conceptual donde necesitamos introducir muchos más elementos, pero creo que estos dos son muy representativos de una vida cristiana. ¿Quién es un cristiano? Una persona que vive en obediencia y alegría. ¿Has perdido la alegría? Es porque la angustia llegó y estableció su gobierno en tu corazón. ¿Has perdido el gozo y el regocijo? Es porque las dudas asaltaron tu mente. Es porque los múltiples pensamientos están generando todo tipo de escenas, todo tipo de visiones, todo tipo de espejismos que están llenando de temor tu vida y tu mente y tu corazón. Pero retorna a la coherencia, hermano. ¿Has perdido la obediencia? Que sea un lapsus, que sea un momento, pero que no sea tu forma de vida. Porque si tu forma de vida es la angustia, la ansiedad y la desobediencia, el Señor dice, no entrarán como los primeros al reposo, por no haber acompañado de fe la palabra que les fue anunciada. Pero si tu vida ya fue transformada por el poder del Evangelio, hermano, hermana, entra en el reposo. Dios detrás de tu vida, porque Él da esfuerzo alcanzado, fuerzas al que no tiene más ningunas, porque Él es la fuente del poder, la fuente de la capacidad, la fuente de la energía para los que esperan en Jehová. Vamos a orar. Señor, tú lo sabes todo. Nosotros podemos representar ficciones ante nosotros mismos, podemos simular y podemos creer entre nosotros nuestras simulaciones, pero Señor, a ti no podemos engañarte. Tú sabes cuál es el estado de nuestro corazón.
estado de nuestra alma. Tú conoces, Señor, si en nuestras mentes hay tranquilidad o conturbación. Tú conoces nuestros cansancios. Tú sabías que nos íbamos a cansar. Hay una bacteria, un virus espiritual que se llama pecado y que distorsionó el diseño original, pero en Cristo ha sido por completo restablecido en el espíritu y en el alma de tus hijos. Señor, necesitamos reposo para nuestra alma. Señor, reconozco que el miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, las dudas han asaltado mi corazón y han establecido una posición que lo ha gobernado. Pero Señor, yo he creído en ti. Yo he creído que tú eres Dios. Yo he creído en el poder de la cruz, en el poder de tu sangre. He creído en el poder de tu resurrección. Sé quién eres. Te pido perdón por no allegarme a ti sabiendo que eres la única fuente de vida, el único punto de recarga, la única estación de reabastecimiento, Señor. Por creer que he podido vivir separado de ti, la evidencia es que no puedo más. No estoy en el reposo, Señor, en la angustia sí, en la ansiedad, en el anhelo, Señor, que me lleva a tomar decisiones precipitadas, desatinadas, una y otra vez, intentándolo una y otra vez. Y la realidad es que mi vida es una lápida. Mi matrimonio es un peso que no puedo llevar. La relación con mis hijos es una carga difícil de arrastrar. La santidad es algo difícil de realizar, porque he querido cargarlo sin ti, Señor. Los que esperan en ti, oh Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor. Solo los que esperan en ti, los que te buscan de verdad, los que creemos, mi Dios, que tú eres quien dices ser y puedes hacer lo que dices que puedes hacer. Los que creemos que estamos hoy ya por tu gracia y mérito en los lugares celestiales junto a ti, con herencias eternas resguardadas por tu amor y por tu gracia, y con una protección en nuestra vida física que nadie puede penetrar, seguros en tu amor, del que nadie nos puede separar. Señor, quiero entrar en tu reposo. Una vida de fe evidente por la obediencia. Por lo tanto, Señor, si hay cosas en las que debo de obedecer, Padre, hoy decido obedecer fortalecido por la fe. Con la alegría en mi corazón, a pesar de que el llanto inunde mis ojos, mi corazón permanece alegre sabiendo, Señor, que de ti proviene el consuelo y la misericordia. Una vida de paz
por ti y para ti. Una vida de fuerza y de poder, por ti y para ti. Señor, gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, quien es Dios en nuestras vidas, Dios morando en nuestras vidas, para glorificar tu nombre por siempre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre bendito, Señor. Amén y amén.